Nadie de mi familia fue a mi boda. Al día siguiente, mi padre me exigió miles de dólares y le envié solo uno. Furioso, me acusó de robo con la policía, pero su plan malvado se volvió en su contra en cuestión de minutos. Mi nombre es Olivia Hayes. Tengo 33 años y nadie de mi familia vino a mi boda. A la mañana siguiente, mi padre me envió un mensaje de 5 palabras: necesito $8,400. Envíalo. Ni felicitaciones, ni disculpas, ni siquiera una pregunta sobre si la ceremonia había salido bien. Miré fijamente el mensaje, abrí mi aplicación bancaria y transferí exactamente $1 con el memo: esto es todo lo que controlas ahora. 2 semanas después, alguien golpeó fuertemente la puerta principal de mi casa. Cuando abrí, mi padre estaba parado entre 2 agentes de policía, sosteniendo una carpeta contra su pecho como una mano ganadora. Ella me robó mi dinero, anunció. Luego me miró directamente y sonrió. Finalmente te atrapé. Un oficial preguntó si había accedido recientemente a una cuenta familiar. El otro sostenía lo que parecía ser un extracto bancario que mostraba una transferencia de $8,400 a mi nombre. Por un segundo aterrador, incluso mi esposo, Ethan Miller, parecía confundido. La sonrisa de mi padre se amplió porque pensó que el documento me había acorralado. Él no sabía que pasé mi carrera examinando grabaciones alteradas y pruebas digitales. Tampoco sabía que había conservado cada mensaje de voz y un extraño documento que había intentado hacerme firmar antes de la boda. 5 minutos después, la detective Sarah Jenkins levantó la vista de la carpeta y dijo: «Señor, debe alejarse de su hija. Usted podría ser la persona en problemas aquí». Pero ese descubrimiento fue solo la primera grieta en un esquema que involucraba mi herencia, mi hermano menor, Liam Thompson, y una deuda que mi padre había ocultado durante casi un año. Antes de contarles lo que dijo y cómo su intento de hacerme arrestar expuso todo, díganme qué hora es donde están y desde dónde están viendo. Me encantaría saber hasta dónde ha viajado esta historia. 3 días antes de mi boda, estaba trabajando sola en el archivo de sonido con clima controlado debajo del antiguo Teatro Municipal de Milwaukee. Mi trabajo era restaurar audio dañado para museos, abogados y fundaciones históricas. La mayoría de la gente imaginaba que pasaba mis días escuchando hermosa música. En realidad, a menudo me sentaba bajo luces fluorescentes, eliminando el ruido de entrevistas de testigos dañadas, identificando empalmes en grabaciones disputadas o recuperando voces enterradas bajo décadas de ruido. Esa tarde, estaba limpiando un carrete grabado por un trabajador de fábrica en 1968 cuando mi teléfono se iluminó con la 7ª llamada perdida de mi padre. Ya sabía lo que quería. Una semana antes, había colocado una carpeta de color crema junto a mi plato durante la cena y me había dicho que contenía documentos de continuidad de rutina para Thomson's Heritage Auctions, la empresa que había heredado de su propio padre. Quería mi firma notariada antes de mi boda. Cuando pregunté por qué una mujer que nunca había trabajado para su empresa necesitaba firmar algo, su expresión se endureció. Dijo que los documentos simplemente confirmaban que no interferiría con el negocio familiar si algo le sucedía a él. Leí la primera página y encontré un lenguaje que lo autorizaba a administrar los activos de un fideicomiso creado por mi difunta abuela. Mi abuela nos había dejado a mí y a mi hermano menor acciones protegidas iguales. El documento le habría permitido a mi padre, actuando como fideicomisario temporal, ignorar mis futuras distribuciones como garantía. Cuando me negué, se inclinó sobre la mesa y dijo: «Todo lo que tienes vino a través de esta familia. No confundas permiso con independencia». Esa frase me transportó a los 19 años, de pie en una oficina de ayuda financiera universitaria mientras él amenazaba con retirar la matrícula porque había cambiado mi especialidad sin consultarlo. Me transportó a los 26 años cuando llamó a mi casero e intentó rescindir mi contrato de arrendamiento después de que rechacé un trabajo en su casa de subastas. Su control rara vez era ruidoso. Llegaba disfrazado de asistencia, seguido de una factura que nunca había acordado pagar. Rechacé su 7ª llamada y volví a la grabación, pero un mensaje de voz apareció momentos después: «Olivia, esta boda se está convirtiendo en una vergüenza. Firma los papeles y todos podremos seguir adelante. Niégate y no esperes que la familia celebre elecciones que nos perjudican». Guardé el mensaje de voz en 2 unidades cifradas. Eso fue instinto de mi profesión, no previsión. En ese momento,
todavía creía que mi madre y mi hermano asistirían, incluso si mi padre se quedaba en casa. Mi prometido, Ethan Miller, me encontró esa noche en el vestíbulo del teatro, mirando mi teléfono. Ethan era un ingeniero de seguridad ferroviaria que entendía el silencio mejor que la mayoría de la gente. Se sentó a mi lado sin pedir una explicación. Cuando finalmente le puse el mensaje de voz, su mandíbula se tensó. ¿Quieres posponerlo?, preguntó. Dije, no, posponerlo habría recompensado la amenaza. Aún así, le envié a mi madre un último mensaje: habrá asientos para todos ustedes. Espero que vengan. Ella lo leyó y nunca respondió. La mañana de nuestra boda, la ceremonia se celebró bajo la cúpula de un pequeño planetario que la ciudad alquilaba para eventos privados. Ethan y yo lo habíamos elegido porque nuestra primera cita había sido una conferencia pública de astronomía donde el proyector falló y pasamos 2 horas hablando en la oscuridad. Poco antes de que se abrieran las puertas, mi mejor amiga, Chloe Davis, entró en la sala de preparación con un paquete estrecho envuelto en papel gris. No aparecía ninguna dirección de remitente, pero reconocí la letra de mi padre en la etiqueta. Dentro estaba el acuerdo de continuidad sin firmar, un bolígrafo plateado y una tarjeta que contenía una frase: todavía hay tiempo para evitar consecuencias innecesarias. No era un regalo de bodas. Era una demanda final. Chloe quiso tirarlo, pero fotografié cada página y guardé los originales en la caja fuerte del gerente del teatro. Luego entré al planetario. 4 sillas en la primera fila permanecieron vacías. Mi padre no solo se había negado a asistir. Había persuadido a mi madre y a mi hermano de que aparecer sería un acto de traición. Durante la ceremonia, no lloré ni busqué en la entrada cada vez que se abría. Miré a Ethan y dije mis votos bajo un campo de estrellas proyectado. Sin embargo, a mitad de la recepción, Chloe me entregó mi teléfono. Mi hermano me había enviado un mensaje y lo había borrado casi de inmediato, pero la vista previa de la notificación permaneció: lo siento. Papá dice que la empresa podría colapsar por tu culpa. Tomé una captura de pantalla antes de que desapareciera la notificación. Esa fue la primera señal de que los documentos implicaban algo más que control. Mi padre estaba bajo presión financiera y de alguna manera había decidido que mi herencia era su solución. Ethan preguntó si quería confrontarlo esa noche. Miré a las personas que habían aparecido sin pedir nada a cambio y dije: hoy no. Por una vez, mi padre no decidiría en qué se convertiría mi día más importante. Sin embargo, al salir del planetario, el paquete gris se sentía más pesado que cualquier regalo de bodas que llevamos a casa. ¿Por qué un empresario exitoso arriesgaría perder a su hija por una firma a menos que necesitara desesperadamente lo que esa firma podía desbloquear? A la mañana siguiente, Ethan y yo nos despertamos en nuestro loft de fábrica de impresión reconvertido, con regalos sin abrir cubriendo la mesa del comedor y estrellas de papel plateado todavía atrapadas en mi cabello. A las 7:12 de la mañana, mi teléfono vibró. El mensaje de mi padre apareció en mayúsculas: necesito $8,400. Envíalo antes del mediodía. Debajo había un número de ruta y el nombre de una compañía de custodia de la que nunca había oído hablar. Pregunté qué cubría el pago. Su respuesta llegó de inmediato: tu parte de la evaluación de emergencia. No juegues. Busqué la compañía y descubrí que manejaba préstamos comerciales a corto plazo, no fideicomisos familiares. Cuando pedí una factura, llamó en su lugar. Grabé la conversación después de informarle, como lo exigía la ley de Wisconsin y mi propia precaución. Dijo que Thompson Heritage Auctions tenía un problema temporal de flujo de efectivo causado por una venta de bienes retrasada. Según él, cada beneficiario del fideicomiso de mi abuela estaba obligado a contribuir con $8,400 para evitar sanciones. Le recordé que el documento del fideicomiso prohibía las evaluaciones contra los beneficiarios y que nunca lo había autorizado a pedir prestado contra mi parte. Su tono cambió: disfrutaste de los beneficios de esta familia durante 33 años. Ahora te escondes detrás de un lenguaje técnico porque tu esposo te ha convencido de que eres mejor que nosotros. Ethan no había dicho una palabra. Mi padre simplemente necesitaba a una nueva persona a quien culpar por perder el control sobre mí. Le pregunté directamente si ya había presentado el acuerdo de continuidad sin mi firma. Le siguió el silencio. Luego dijo: tienes hasta el mediodía.
Terminó la llamada. Me puse en contacto con la abogada que había administrado la herencia de mi abuela, pero su antigua firma me informó que se había jubilado y que el archivo del fideicomiso había sido transferido recientemente a solicitud de mi padre. No podían discutir los detalles hasta que verificaran mi identidad. Ese proceso llevaría varios días. A las 11:58, abrí mi aplicación bancaria. Una parte de mí quería no enviar nada. Otra parte quería un registro permanente que mostrara que solo había respondido a su demanda, no aceptado ninguna deuda. Transferí $1 a la cuenta que me había proporcionado y escribí: no se reconoce ninguna obligación. No uses mi nombre ni mis activos. El pago fue simbólico, pero también rastreable. En 30 segundos, me llamó 6 veces. Luego llegó el mensaje que más tarde importaría: ahora tengo pruebas de que participaste. No entendí lo que quería decir. Lo guardé de todos modos. Durante las siguientes 2 semanas, alternó entre el silencio y la presión. Me envió por correo electrónico una hoja de cálculo alegando que el fideicomiso adeudaba casi $70,000 en costos de estabilización. Pero el documento no contenía nombre de banco, número de préstamo, firmas ni referencias legales. Mi madre me envió un breve mensaje diciendo que mi terquedad estaba poniendo en riesgo los trabajos de los empleados. Mi hermano me llamó después de la medianoche una noche, susurró que no podía hablar libremente y preguntó si alguna vez había firmado una autorización digital para el fideicomiso. Cuando dije que no, exhaló bruscamente. Entonces algo anda mal, dijo antes de colgar. Intenté devolver la llamada, pero su teléfono fue directamente al buzón de voz. A la mañana siguiente, mi padre me envió por correo electrónico una página escaneada con lo que parecía mi firma. La firma era convincente a primera vista. Se inclinaba hacia arriba en el mismo lugar que la mía e incluía la inusual ruptura que hacía entre la I y la A en Olivia. Pero debajo había un sello de notario con fecha de la tarde en que había estado dentro del archivo seguro, conectada a una estación de trabajo que requería una clave biométrica. Reenvié el documento a una cuenta de correo electrónico privada y solicité mis registros de entrada a la oficina de seguridad del teatro. Ethan me instó a contactar a la policía de inmediato. Dudé porque todavía me faltaban pruebas de que mi padre realmente hubiera usado el documento. Una firma falsificada era alarmante, pero temía que lo llamara un error administrativo y me retratara como vengativa. Ese miedo provenía de años de verlo cambiar la historia hasta que todos cuestionaban su propia memoria. Decidí reunir hechos antes de reaccionar. Descargué extractos bancarios, conservé los metadatos de cada archivo que me había enviado y creé una línea de tiempo que comenzaba con la cena donde presentó el acuerdo por primera vez. Mi trabajo me había enseñado que la manipulación depende de la confusión. Una línea de tiempo convierte la confusión en secuencia, y la secuencia a menudo expone la intención. Exactamente 14 días después de la boda, estaba en la cocina etiquetando carpetas de pruebas cuando alguien golpeó la puerta principal con la fuerza suficiente para hacer vibrar el cristal. Ethan miró por la ventana lateral y dijo: «Tu padre trajo a la policía». Cuando abrí la puerta, Arthur Thompson estaba de pie junto a la detective Sarah Jenkins y el oficial Mark Johnson. Llevaba su mejor abrigo azul marino y un portafolio de cuero. Parecía menos una víctima asustada que un hombre que llegaba para una actuación programada. La detective Jenkins se presentó y explicó que mi padre había reportado una transferencia electrónica no autorizada de una cuenta familiar protegida. Alegaba que yo había tomado $8,400 después de negarme a cubrir un gasto legítimo del fideicomiso. Mi padre abrió su portafolio y mostró un extracto impreso que mostraba dinero saliendo de una cuenta controlada por Thomson Seritage Auctions y entrando en una cuenta que terminaba en los mismos 4 dígitos que la mía. Ella pensó que devolver $1 lo haría parecer una broma, dijo. Luego me sonrió. Finalmente te atrapé. Por un momento, la acusación fue tan precisamente construida que entendí por qué se sentía confiado. No había venido a asustarme para que pagara. Había venido a establecer un registro público que me retratara como la ladrona antes de que yo pudiera exponer lo que había hecho. La detective Jenkins no me arrestó ni aceptó inmediatamente la versión de mi padre. Preguntó si ella y el oficial Johnson podían hablar conmigo adentro. Acepté, pero les dije que mi padre podía permanecer en el porche. Él protestó que era un asunto familiar y que tenía derecho a escuchar mis respuestas.
La detective Jenkins respondió, usted lo convirtió en un asunto policial cuando presentó el informe. Ethan se paró a mi lado mientras explicaba la boda, el acuerdo de fideicomiso sin firmar, la demanda de $8,400 y la transferencia de $1. Les mostré mi historial bancario real. No contenía ningún pago entrante de $8,400, solo mi transacción saliente de $1. Mi padre gritó por la puerta abierta que yo había ocultado los fondos en otra cuenta. La detective Jenkins le pidió que dejara de interrumpir. Luego examinó el extracto que él había proporcionado. Mostraba un número de identificación de transacción, una marca de tiempo y una línea de certificación supuestamente generada por Great Lakes Commercial Bank. La página parecía oficial, pero 3 detalles me llamaron la atención. Primero, el tipo de letra utilizado en la línea de la transacción difería ligeramente del resto del extracto. Segundo, el dígito final del número de ruta estaba desalineado. Tercero, las propiedades del documento visibles en el pie de página impreso indicaban que el archivo había sido exportado de un programa común de edición de imágenes, no de un portal bancario. No lo declaré falsificado. Simplemente señalé las inconsistencias y ofrecí el correo electrónico original que mi padre había enviado. La detective Jenkins usó su tableta del departamento para contactar a la unidad de fraude del banco a través de un número verificado. Mientras esperaba, el oficial Johnson le preguntó a mi padre dónde había obtenido el extracto. Dijo que su contador lo había descargado. Cuando se le preguntó el nombre del contador, miró hacia la entrada y dijo que el empleado no estaba disponible. Supe de inmediato que se refería a mi hermano. La detective Jenkins se comunicó con un investigador de fraude que confirmó que el número de identificación de la transacción pertenecía a un pago diferente realizado 9 meses antes a un proveedor de equipos. No había ocurrido ninguna transferencia de $8,400 a mí. El investigador también declaró que la cuenta que se mostraba en el encabezado había sido restringida 3 días antes debido a sospechas de irregularidades en documentos relacionados con un préstamo comercial. La expresión de mi padre cambió. Se acercó a la detective Jenkins y dijo que había habido un malentendido. Ella preguntó si había editado el extracto. Lo negó. Entonces el oficial Johnson notó algo dentro del portafolio. Una segunda versión del mismo extracto, parcialmente visible debajo de un aviso de préstamo. En esa versión, el nombre del proveedor de equipos original aún no había sido reemplazado por el mío. Mi padre intentó alcanzar la carpeta, pero el oficial Johnson la apartó y le dijo que no la tocara. El porche quedó en silencio. La detective Jenkins comparó los dos documentos y le pidió a mi padre que explicara por qué poseía tanto un registro de transacción original como una copia alterada con el nombre de su hija. Su respuesta cambió 3 veces en menos de un minuto. Primero, culpó a su contador. Luego, dijo que un empleado del banco debía haber cometido un error. Finalmente, afirmó que yo había plantado la segunda página cuando asistió a mi boda. Ethan dijo en voz baja, usted no estuvo en nuestra boda. Esa única frase despojó a mi padre de la última parte de su confianza. La detective Jenkins encendió el marcador de evidencia de su cámara corporal y le informó que presentar a sabiendas documentos financieros alterados con una denuncia policial podría constituir la presentación de un informe falso e intento de fraude. Él intentó irse. El oficial Johnson le dijo que no era libre de retirar el portafolio hasta que hubieran determinado qué evidencia contenía. Mi padre me miró como si lo hubiera traicionado al permitir que la realidad avanzara. Diles que esto es un malentendido, ordenó. Era el mismo tono que había usado cuando yo era adolescente. No una petición, sino una expectativa de que yo repararía las consecuencias de sus decisiones. Dije, yo no creé esos documentos. Bajó la voz, no tienes idea de lo que estás destruyendo. La detective Jenkins lo escuchó y preguntó si me sentía amenazada. Antes de que pudiera responder, el nombre de mi hermano apareció en mi teléfono. Puse la llamada en altavoz con su permiso. Liam sonaba sin aliento. Dijo que nuestro padre le había instruido que preparara un paquete policial usando extractos bancarios de los archivos de la compañía. Liam se había negado después de notar que la supuesta transferencia nunca ocurrió. Mi padre luego lo bloqueó del sistema de contabilidad y completó el paquete él mismo. Liam también reveló por qué importaban los $8,400.
Thomson Heritage Auctions había tomado un préstamo puente de alto interés para comprar una colección de raros relojes mecánicos. La colección resultó contener varias reproducciones sofisticadas y la reventa esperada se derrumbó. El prestamista había exigido un pago de curación de $8,400 para evitar una auditoría inmediata de la garantía. Mi padre ya había pignorado activos del fideicomiso de mi abuela, incluida mi parte protegida, usando una autorización que Liam sospechaba que estaba falsificada. Mi transferencia de $1 se había utilizado para sugerir que yo sabía sobre el préstamo y había participado voluntariamente en su servicio. Eso explicaba el mensaje de mi padre: ahora tengo pruebas de que participaste. Había planeado combinar la transferencia, la autorización falsificada y el extracto alterado en una historia donde yo primero aceptaba la transacción y luego robaba dinero durante una disputa familiar. La detective Jenkins le pidió a Liam que fuera a la estación y trajera todos los registros a los que pudiera acceder legalmente. Mi padre gritó que Liam era un cobarde desagradecido y que yo lo había envenenado contra la familia. La detective instruyó a mi padre que pusiera sus manos donde ella pudiera verlas. No fue arrestado en mi porche, pero se le informó que los documentos estaban siendo incautados y que necesitaba acompañar a los oficiales para una entrevista formal. Antes de subir al coche de policía, me miró. No había disculpa en su rostro, solo cálculo. Esta empresa pagó por tu vida, dijo. Cuando caiga, todos sabrán que tú la causaste. Respondí: no, los registros mostrarán quién la causó. 5 minutos antes, esperaba ver a la policía llevarme. En cambio, se llevaron su portafolio, su declaración y la primera evidencia física de un fraude mucho mayor. La visita policial no terminó el conflicto. Lo transformó. Esa tarde, la detective Jenkins me aconsejó que no me comunicara con mi padre excepto por escrito, y que no accediera a ninguna cuenta familiar, incluso a las legalmente conectadas a mi herencia. Explicó que el extracto alterado era grave, pero probar quién lo creó y por qué requeriría citaciones, registros bancarios, exámenes de dispositivos y entrevistas. Mi padre regresó a casa después de varias horas porque los investigadores aún no estaban listos para presentar cargos. Por la noche, había comenzado a dar forma a una nueva versión de los hechos. Les dijo a sus familiares que yo había manipulado a mi hermano, saboteado la compañía y lo había humillado frente a la policía por una simple disputa de contabilidad. Mi madre llamó a Ethan y lo acusó de aislarme de mi familia. Ethan puso la llamada en altavoz y preguntó con calma si ella había visto la autorización falsificada. Ella hizo una pausa y luego dijo que mi padre le había asegurado que yo la había firmado antes de cambiar de opinión. Esa respuesta me dijo que ella había aceptado su historia sin preguntarme una sola vez. Al día siguiente, un mensajero entregó una carta impresa en papel con membrete de Thomson Heritage Auctions. Mi padre escribió que tenía 7 días para reembolsar a la compañía $8,400, retirar mis alegaciones y firmar una declaración que confirmara que todas las transacciones del fideicomiso habían sido autorizadas. Si me negaba, prometió demandarme por interferencia con las relaciones comerciales, impugnar mi herencia y divulgar información familiar privada al empleador de Ethan. El último párrafo decía: una hija leal corregiría esto antes de que los extraños destruyan lo que generaciones de nuestra familia construyeron. La amenaza era más oscura que la carta original porque reveló su verdadero objetivo. No solo quería dinero. Quería una declaración firmada que pudiera limpiar transacciones anteriores. Ethan leyó la carta 2 veces y dijo: necesitamos a alguien que entienda la coerción financiera, no solo el derecho de familia. Schloe recomendó a la abogada Emily Green, quien había representado a una organización sin fines de lucro después de que su director falsificara los registros de donantes. La oficina de Emily ocupaba el segundo piso de una antigua farmacia, y nada en su manera era dramático. Leía los documentos lentamente, hacía preguntas precisas y nunca interrumpía. Después de revisar el acuerdo de fideicomiso, los materiales del préstamo, mis mensajes y la página de firma falsificada, dijo que la conducta de mi padre potencialmente involucraba robo de identidad, falsificación, intento de robo de activos del fideicomiso, intimidación de testigos y abuso de autoridad fiduciaria. También identificó algo que yo había pasado por alto. El documento que mi padre quería que firmara después de la boda contenía una fecha de entrada en vigor retroactiva. Firmarlo no simplemente autorizaría la gestión futura. Ratificaría cada transacción que él había realizado durante los 18 meses anteriores.
Emily envió inmediatamente avisos de preservación a la compañía de subastas, al prestamista, a la firma de custodia, a la antigua oficina de abogados de mi abuela y al notario cuyo sello aparecía en la página falsificada. Presentó una petición de emergencia solicitando que mi padre fuera suspendido como fideicomisario interino hasta que el tribunal revisara las cuentas. También respondió a su carta con 3 frases: negué la deuda. No firmaría ninguna declaración y todo contacto futuro debía hacerse a través de mi abogado. Mi padre reaccionó escalando nuevamente. Publicó un mensaje largo en el grupo privado de empleados de la compañía alegando que un miembro de la familia no nombrado estaba intentando una adquisición hostil. Programó una reunión de emergencia con el personal superior y les pidió que firmaran declaraciones de lealtad. Liam se negó y fue despedido durante la reunión. Esa decisión se convirtió en otro error. Liam había pasado 6 años conciliando las cuentas de la compañía, y antes de perder el acceso, había conservado copias de seguridad de rutina de acuerdo con la política de la compañía. Entregó esas copias de seguridad a su propio abogado, quien luego se coordinó con los investigadores. Los archivos mostraban que mi padre había movido dinero entre la compañía de subastas, el fideicomiso y 3 cuentas de retención temporal cada vez que un prestamista solicitaba prueba de liquidez. Los mismos fondos se mostraban repetidamente como si fueran activos separados. Mi parte protegida del fideicomiso había sido listada como garantía en 2 solicitudes de préstamo. Una solicitud contenía mi firma digital falsificada. La otra indicaba que yo era una asesora financiera no remunerada de la compañía, un puesto que nunca había ocupado. Aún más perjudicial, los metadatos mostraban que ambos archivos habían sido creados en la computadora de la oficina de mi padre. La notario cuyo sello aparecía en mi autorización les dijo a los investigadores que nunca me había conocido. Había notariado varios documentos legítimos de la compañía meses antes y alguien había copiado su sello de una de esas páginas. Cuando Emily me explicó la evidencia, me sentí reivindicada, pero no triunfante. Cada hecho confirmó que mi padre había pasado meses construyendo una versión de mí que existía solo en papel, cooperativa cuando necesitaba garantías, deshonesta cuando necesitaba un sospechoso e inestable cuando necesitaba simpatía. Siempre me había visto como una hija, o me había convertido en otro activo en el momento en que dejé de obedecer. Emily me advirtió que las próximas semanas serían incómodas. Mi padre podría ofrecer una reconciliación, amenazar con humillación pública o presionar a mi madre para que me contactara. Tu ventaja, dijo, es que él sigue creyendo que las relaciones importan más que los registros. En la corte, los registros importan. Solicitamos una orden de protección que cubriera amenazas directas e interferencia con mi empleo. El juez no concedió todas las restricciones, pero ordenó a mi padre que no me contactara directamente, que no dispusiera de los activos del fideicomiso, que no alterara los archivos de la compañía ni que representara que yo había autorizado transacciones financieras. Por primera vez en mi vida, existía un límite con mi padre fuera de mi propia voluntad. Estaba escrito, firmado y era exigible. Ya no podía borrarlo levantando la voz. La audiencia de emergencia del fideicomiso tuvo lugar 6 semanas después de que la policía llegara a mi puerta. Mi padre entró en la sala del tribunal con 2 abogados y la expresión de un hombre que creía que la confianza podía sustituir la credibilidad. Mi madre se sentó detrás de él. No me miró. Liam se sentó en el lado opuesto con su propio abogado, todavía arrastrando el agotamiento de alguien que había perdido tanto un trabajo como la versión de su padre que había defendido durante años. Emily presentó el caso sin exageraciones. Mostró las restricciones originales del fideicomiso, la autorización falsificada, mis registros de seguridad que demostraban que yo estaba dentro del archivo cuando el documento fue supuestamente notariado, y los metadatos que conectaban los archivos alterados con la computadora de mi padre. Reprodujo el mensaje de voz en el que me decía que firmara o perdería el apoyo familiar. Luego presentó su mensaje después de mi transferencia de $1, ahora tengo pruebas de que participaste. El abogado de mi padre argumentó que la frase se refería solo a una obligación familiar compartida. Emily preguntó qué documento legal creaba esa obligación. Nadie produjo uno. El oficial de cumplimiento del prestamista testificó que la compañía me había representado como una beneficiaria consentidora cuyo interés en el fideicomiso podía asegurar el préstamo. Sin esa representación, el préstamo no habría sido aprobado. La compañía de custodia confirmó que los $8,400 solicitados no eran mi evaluación.
Era la morosidad exacta necesaria para posponer una auditoría de garantía por 14 días. Mi padre había exigido el dinero la mañana después de mi boda porque la fecha límite del prestamista era el mediodía. Se había saltado la ceremonia, no simplemente por enojo, sino porque pasó ese día reuniéndose con un comprador privado e intentando vender parte de la cuestionable colección de relojes antes de que el prestamista la inspeccionara. Mi boda había chocado con su crisis financiera, y él eligió la crisis. Cuando me negué a rescatarlo, necesitaba hacerme responsable de ello. Liam luego testificó que nuestro padre le ordenó alterar las descripciones contables y preparar un extracto para la policía. El abogado de mi padre sugirió que Liam estaba tomando represalias porque había sido despedido. Liam respondió produciendo un correo electrónico enviado antes de su despido en el que advertía a nuestro padre que reportar un robo inexistente sería ilegal. El correo electrónico terminaba con: Olivia no autorizó estos préstamos. Deja de usar su nombre. Mi padre respondió: haz lo que te pagan por hacer. Esa línea cambió la sala. Mi madre bajó la cabeza. El juez suspendió a mi padre como fideicomisario de inmediato y nombró a un fiduciario independiente para que revisara todas las transacciones realizadas desde la muerte de mi abuela. El tribunal también congeló las distribuciones relacionadas con Thomson Heritage Auctions y remitió la aparente falsificación y las declaraciones falsas a los fiscales. Fuera de la sala del tribunal, los reporteros de un diario de negocios regional esperaban porque Thomson Heritage Auctions había patrocinado museos y eventos benéficos durante décadas. Mi padre intentó pasar junto a ellos, pero uno preguntó por qué la herencia de su hija había aparecido en los documentos de préstamo de la compañía. Su imagen pública cuidadosamente mantenida comenzó a colapsar en tiempo real. No di una entrevista. Emily emitió una breve declaración diciendo: estoy cooperando con los investigadores y buscando únicamente la protección de los activos que legalmente me fueron legados. Esa moderación importó. Mi padre había pasado años diciéndole a la gente que yo era emocional e impulsiva. Cuanto menos actuaba para las cámaras, más hablaban sus propios documentos. Durante el mes siguiente, las consecuencias se multiplicaron. El Estado suspendió la licencia profesional de la compañía de subastas en espera de revisión. 2 consignadores retiraron valiosos bienes de próximas ventas. El prestamista declaró el incumplimiento después de descubrir representaciones falsas de garantías. Una aseguradora se negó a cubrir pérdidas relacionadas con declaraciones falsas intencionales. Los empleados se enteraron de que los impuestos de nómina se habían pagado tarde mientras mi padre continuaba alquilando un coche caro a través de la compañía. Varios renunciaron. Mi madre finalmente pidió verme a través de Emily. Acepté solo si Ethan y Chloe estaban presentes, y la conversación tuvo lugar en la sala de conferencias de Emily. Mi madre llegó sosteniendo la invitación de boda que nunca había usado. Admitió que mi padre le dijo que asistir señalaría la aprobación de mi negativa a salvar a la familia. También afirmó que yo tenía la intención de apoderarme de la casa de subastas y venderla. Dijo que le había creído porque cuestionarlo hacía la vida en casa insoportable. Comprendí su miedo, pero comprender no borró su elección. Dejaste una silla vacía en mi boda porque su ira era más importante que la verdad, le dije. Lloró y preguntó si podíamos empezar de nuevo. Le dije que empezar de nuevo requería honestidad, consejería y ningún mensaje llevado en nombre de mi padre. No prometí perdón en un horario. La disculpa de Liam fue diferente. No me pidió que lo excusara. Admitió que había ignorado las señales de advertencia porque la compañía pagaba su salario y porque ser el hijo favorito de nuestro padre se sentía más seguro que convertirse en su objetivo. Me dio acceso a los registros completos del fideicomiso y ayudó al fiduciario independiente a rastrear los fondos faltantes. La revisión descubrió que mi padre había desviado más de $190,000 de inversiones controladas por el fideicomiso durante 4 años. Parte del dinero cubrió pérdidas de la compañía. Parte pagó gastos personales. Los $8,400 habían sido solo la pieza visible más pequeña. Los fiscales presentaron cargos relacionados con falsificación, intento de fraude financiero, presentación de un informe policial falso y malversación de fondos fiduciarios. Mi padre no fue arrastrado en una escena teatral en la corte. Su castigo fue más lento y más completo. Perdió el control de la compañía, el fideicomiso y la historia que había contado sobre sí mismo.
Se le exigió entregar su pasaporte, abstenerse de contactar a testigos y presentar registros financieros al tribunal. El hombre que había tratado el acceso como poder ya no podía entrar a su propia oficina sin el permiso de un gerente designado por el tribunal. Aún así, hizo un último intento. A través de su abogado, ofreció declararse responsable de errores contables si yo emitía una declaración pública diciendo que el estrés familiar había causado malentendidos. A cambio, dejaría de impugnar mi herencia. Emily leyó la propuesta en voz alta. Casi me reí. Ofrecía dejar de robar lo que ya era mío si yo ayudaba a proteger su reputación. Lo rechacé. Meses después de mi boda, mi padre llegó a un acuerdo de culpabilidad en lugar de enfrentar un juicio lleno de documentos alterados, amenazas grabadas, testimonios bancarios y sus propios correos electrónicos. Se declaró culpable de falsificación grave, intento de fraude y mal uso de activos bajo su control fiduciario. El informe policial falso se incluyó en las consideraciones de la sentencia. Recibió una pena de prisión seguida de libertad supervisada, se le ordenó pagar una restitución y se le prohibió permanentemente servir como fideicomisario o administrar transacciones de subastas con licencia. Thomson's Heritage Auctions no sobrevivió bajo el nombre familiar. Una firma competidora compró su inventario legítimo, retuvo a varios empleados y eliminó el nombre de mi padre del edificio. La colección de relojes raros que había desencadenado la crisis se vendió por una fracción de su precio de compra después de que los expertos confirmaran que muchas piezas eran reproducciones. Su coche fue embargado. La casa del lago que a menudo usaba como prueba de su éxito fue vendida para satisfacer a los acreedores. Esas pérdidas no fueron una venganza que yo orquesté. Fueron consecuencias que él retrasó hasta que el retraso ya no fue posible. El fiduciario independiente restauró la mayor parte de mi herencia protegida a través de reclamaciones de seguros, cuentas recuperadas y la venta de activos que mi padre había transferido incorrectamente. Liam también recibió su parte legítima. Encontró trabajo en una empresa de fabricación y comenzó a asistir a terapia. Nuestra relación se mantuvo cautelosa pero honesta. Aprendió que disculparse no es lo mismo que exigir confianza inmediata. Y yo aprendí que la reconstrucción puede ocurrir sin pretender que el daño nunca existió. Mi madre se mudó a un pequeño apartamento y comenzó a ir a terapia. A veces tomábamos café. A veces me negaba. Ya no medía mi bondad por la rapidez con la que hacía sentir cómodos a los demás. En nuestro primer aniversario, Ethan y yo regresamos al planetario con Chloe y algunos amigos. El personal proyectó el mismo campo de estrellas que había aparecido sobre nosotros durante nuestros votos. Esta vez, no miré hacia las 4 sillas que alguna vez habían estado vacías. Miré a las personas que siempre habían estado presentes. Ethan me entregó un pequeño marco que contenía una copia del recibo de la transferencia de $1. Debajo, había impreso el memo: no se reconoce ninguna obligación. Me reí porque ese $1 se había convertido en el error más caro que mi padre intentó explotar. Él creyó que probaba la participación. En cambio, su marca de tiempo conectó su demanda con la fecha límite del prestamista, y su mensaje reveló su intención. La transacción más pequeña en el caso ayudó a descubrir la mentira más grande. Durante años, pensé que establecer límites significaba ser cruel, desagradecida o desleal. Mi padre me enseñó que el amor requería obediencia, mientras que todas las personas sanas en mi vida me mostraron algo diferente. El amor permite preguntas, respeta la negativa y no castiga la independencia. La sangre puede explicar una relación, pero no puede hacer que esa relación sea segura. El título de padre no otorga propiedad sobre el dinero, la carrera, el matrimonio o el futuro de un hijo adulto. La documentación también importa. Guardar mensajes, revisar contratos, proteger contraseñas, verificar informes de crédito y pedir consejo a profesionales independientes no son actos de traición. Son formas prácticas de autoprotección. Si hubiera firmado el documento para evitar conflictos, mi herencia podría haber desaparecido y mi firma podría haber protegido años de fraude. Si hubiera pagado los $8,400 por culpa, mi padre habría ganado 2 semanas más para ocultar pruebas y un pago que podría retratar como consentimiento. Lo más importante, aprendí que la venganza no siempre significa destruir a la persona que te hirió. A veces significa negarse a destruirte a ti mismo para protegerlos.
Mi padre llegó a mi casa creyendo que los uniformes de la policía restaurarían su autoridad. Esperaba que entrara en pánico, se disculpara y pagara. Lo que lo derrotó no fue un discurso dramático. Fue la verdad preservada en mensajes, metadatos, registros bancarios, registros de seguridad y el testimonio de personas que finalmente dejaron de encubrirlo. Ignoró mi boda porque creyó que mi felicidad importaba menos que su control. Exigió $8,400 porque creyó que mis recursos le pertenecían. Trajo a la policía porque creyó que el miedo me haría rendirme. Se equivocó en cada ocasión. No gané porque él perdió su compañía o compareció ante un juez. Gané cuando dejé de preguntarme si protegerme me convertía en una mala hija. La respuesta siempre fue no. Establecer un límite no rompió mi familia.